Mis amados hermanos, bendiciones, sean bienvenidos al devocional del reto de la Biblia cronológica. Estamos en la semana 39 y este es el resumen de la semana. Restaurados para su gloria, de la providencia oculta a la renovación del pacto. En esta semana leímos Esther, capítulo 6 de versículo 10, y vemos que en estos capítulos, a finales de Esther, vemos cómo Dios, aún sin ser nombrado, ¿verdad? Explícitamente, dirige los acontecimientos para salvar a su pueblo. La exaltación de Mardoqueo y la humillación de Amán muestra la justicia divina. Esther arriesgando su vida a favor de su pueblo y el decreto de exterminio se revierte por medio de un nuevo edicto que permite la defensa de los judíos. Finalmente, el Purín es establecido como una fiesta perpetua de memoria y celebración de la fidelidad de Dios. Y a veces Dios parece oculto en nuestra historia. Parece que no responde, parece que como que hay cielos de bronce, como que oro y no pasa nada, como que sigo caminando, sigo teniendo fe, pero pareciera que no está sucediendo nada. Pero Dios sigue obrando en silencio, amado. Dice que así como Esther se levantó, dice, para este tiempo como este, en Esther capítulo 4, versículo 14, también nosotros somos llamados a ser instrumento de su plan redentor. La exaltación de los justos y la caída de los soberbios nos recuerda que Dios es un juez justo. Dios no se queda con nada, amado. Si tu corazón, si tus motivaciones y mis motivaciones son las correctas, Dios hará justicia. Y simplemente es cuestión de tiempo. Amán preparó una horca para Mardoqueo, para ese judío fastidioso, para ese judío necio que no quería adorar, que no quería rendir tributo, que no quería arrodillarse. Y esa misma horca que preparó Amán para Mardoqueo fue la que usó el rey para que Amán fuera ahorcado. Y a veces el enemigo prepara trampa para nosotros, prepara trampa para nuestra familia, para el ministerio, pero las mismas trampas que el enemigo prepara para nosotros es la misma trampa que Dios usa para que ellos caigan. Amén. Y recuerde que no estamos hablando de personas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y no vaya a pensar que, bueno, ese es para el vecino, bueno, ese es para el compañero de trabajo. No, 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 no. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, dice Efesios. Y podemos confiar que Dios obra para el bien de los que lo aman, Romanos 8:28. También vimos a Malaquías, el llamado un avivamiento verdadero. El último profeta del Antiguo Testamento confronta al pueblo por su religiosidad vacía, sacrificios defectuosos, sacerdotes negligentes, matrimonios quebrantados y un corazón frío hacia Dios. Sin embargo, en medio de la reprensión surge la esperanza. Dios promete enviar a Elías antes del gran día, preparando el camino para el Mesías. Ese Elías, se puede decir que fue Juan el Bautista el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. La advertencia en Malaquía también es una confrontación para nosotros hoy. ¿Estamos sirviendo a Dios con integridad santa y adoración al Rey de Reyes? El Señor busca corazones fieles, matrimonios santos y adoración genuina. También nos recuerda que la historia no termina en fracaso, sino en esperanza. La historia que cuenta Malaquía no termina en un fracaso, sino en una esperanza. Dios enviará un mensajero y en Cristo hallamos el cumplimiento de esa promesa. También vimos el Salmo 50. Este salmo revela que Dios es un juez soberano. No necesita sacrificios externos, pues todo le pertenece. Lo que demanda es un corazón agradecido y obediente. Sí, y esa es una buena reflexión para nosotros en estos días. ¿Estamos nosotros sirviendo a Dios con un corazón obediente, con un corazón puro, con un corazón santo? Eh, Recuerde que el diablo es el tentador. El diablo es el ofertante, pero yo puedo ser el demandante. El diablo ofrece, oferta, tentaciones, pero él no nos puede obligar a pecar. El diablo pone la tentación ahí, pero no nos puede obligar a pecar. Cuando una persona peca por su propia concupiscencia, por su propia carnalidad, no es culpa del diablo.
A veces queremos echarle la culpa al diablo de todo, amado. El diablo simplemente oferta. Dice, mira, esto está 2 por 1. ¿Te lo llevas? ¿Lo dejas? Mira, esto está al 50% de descuento. ¿Lo tomas o lo dejas? Y a veces, pues como humanos que somos, a veces tomamos ofertas que no nos bendicen. Tomamos decisiones que no nos bendicen. Eh, Vamos por lugares que no nos bendicen. Y Dios no está buscando rituales vacíos, sino vidas entregadas. El Salmo nos llama a revisar nuestra adoración. ¿Adoramos con labios o con el corazón? La verdadera adoración no es lo que hacemos para impresionar a nadie, sino lo que fluye en un corazón agradecido. No es el servicio que hago el domingo en la iglesia, no es como canto, no es como sirvo, no es como ayudo al necesitado, no, 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 no. No es para que otros vean, sino verdaderamente qué está en mi corazón. En Esdras capítulo 7, versículo 10, en el resumen de esta semana, Esdras llega a Jerusalén con un corazón dispuesto a estudiar, practicar y a enseñar la palabra. Me ministró tanto los capítulos de Esdras porque Esdras fue llamado a reconstruir el templo. En cambio, Nehemías fue llamado a reconstruir los muros. Pero Esdras quería enseñar la palabra, quería poner la ley como fundamento. No un rito vacío, sino que las personas conocieran la palabra. Porque a través de la palabra es que usted y yo podemos conocer a Dios. Su ministerio se centraba en restaurar la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra. En el capítulo 9 revela la crisis de los matrimonios mixtos que ponía en riesgo la identidad espiritual de Israel. Esdras reacciona con oración y confesión, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la separación del pecado. Un verdadero avivamiento comienza con la palabra de Dios. No comienza con algo que yo siento, con algo que yo quiero, no, no, comienza con la palabra de Dios. Un corazón avivado, una persona avivada, un cristiano, una iglesia en avivamiento, comienza con la palabra de Dios. Amado, la palabra de Dios es la lámpara, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que nos guía, es la palabra de Dios. No son mis experiencias, no es una motivación, no es una declaración profética, no, no, es la palabra la que redarguye, la que transforma, la que me capacita, la que me alumbra el camino hacia la verdad. Y es algo que a las personas no les gusta. Las personas dicen, no, pero ¿qué tanta leeré la Biblia? Pero ¿para qué estudias tanto la Biblia? No es estudiar la Biblia para obtener conocimiento, es leer la palabra para obtener revelación. Son dos cosas diferentes. No es leer la Biblia para obtener conocimiento. No, es leer la Biblia para que lo que estoy leyendo se revele a mi vida y esa revelación me ayude en mi transformación y en mi camino de santidad a Dios. Un verdadero avivamiento comienza con la escritura y un corazón quebrantado. Esdras nos muestra que el modelo del líder piadoso primero estudia, luego practica y finalmente enseña. Amado, ¿qué puede usted enseñar o qué puedo yo enseñar si yo no leo las escrituras? Hay muchas personas enseñando, pero desde su experiencia. Y respetamos las experiencias, porque son experiencias, ¿no? Esa es mi experiencia, eso fue lo que yo viví. Está bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque no podemos vivir de nuestras experiencias, dice la palabra. ¿Y por qué no podemos vivir nuestra experiencia? Porque la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre. O sea que un día podemos sentir algo y otro día podemos ver otras cosas porque vamos cambiando, somos seres cambiantes. Y finalmente dice que la enseña, también aprendemos que la santidad del pueblo no es negociable. La gracia nos llama a vivir en pureza y en obediencia. ¿Se puede vivir en santidad en el tiempo que estamos viviendo? Sí. Claro que sí, podemos vivir en santidad porque santidad es apartado. Aunque estoy en el mundo, no estoy en una burbuja. Muchas personas creen que los cristianos, los discípulos de Cristo viven en una burbuja. No, amado. Vivimos un mundo pecaminoso, vivimos un mundo caído, vivimos un mundo donde se oprime la fe, vivimos un mundo lleno de tentaciones, lleno de vanidad, pero usted y yo nos podemos mantener puros en ese mundo. Nehemías capítulo 1 al 7, Nehemías conmovido por las ruinas de Jerusalén, ora, ayuda y luego se convierte en instrumento de Dios para la reconstrucción. A pesar de la oposición de los enemigos como Zambalá y Tobía y del cansancio interno, Nehemías guía con sabiduría al pueblo para ayudarlo a reconstruir los muros. La reconstrucción del muro simboliza también la reconstrucción espiritual. No solamente era una reconstrucción física, era una reconstrucción espiritual también del pueblo. Hay muros en nuestras vidas
que están caídos. Hay muros en nuestras vidas que necesitamos levantar de nuevo. El muro de la oración, el muro del ayuno, el muro de la lectura de la palabra, el muro no solamente de congregarnos esporádicamente o de congregarnos por, eh, por deporte, no, el muro de tener coinonía con los creyentes, con los hermanos de la iglesia. Eh, en este tiempo que vivimos, la gente dice, no, no, yo no voy a la iglesia pues está perdida, la iglesia, todas son iguales, la iglesia está llena de pecados. Sí, es verdad, amado. La iglesia la componen seres humanos y la iglesia falla, la iglesia la componen personas y la iglesia muchas veces falla, pero quiero decirle que es la novia de Cristo. Con sus fallas, con sus errores, es la novia de Jesús. Y si usted dice que ama a Jesús, pero no ama a su novia, somos mentirosos. Somos mentirosos, porque la única manera en que usted y yo podamos cultivar el fruto del Espíritu Santo, amado, no es a través de una pantalla, no es a través de un video de YouTube, no. Cuando yo cultivo el fruto del Espíritu Santo es cuando yo me conecto con mis hermanos, comparto con mis hermanos y puedo cultivar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 21, 22 al 23. Y por último, quiero cerrar este resumen con Nehemías capítulo 8, versículo al 10. Tras la reconstrucción física viene la reconstrucción espiritual. El verdadero avivamiento no se trata de reconstruir muros, sino de renovar nuestros corazones. No se trata de un lugar físico, no tal o cual cosa, no. Es renovar nuestros corazones. La palabra de Dios ilumina nuestra condición. Y esta semana estuve meditando mucho en una palabra que es lámpara lucía. Lámpara lucía, que es la lámpara que alumbra a través de la palabra de Dios nuestras vidas. Entonces, cuando esa palabra nos alumbra, nosotros podemos caminar y no tropezar. En un mundo pecaminoso, en un mundo donde vivir todo lleno de pecado, un mundo convulsionado, un mundo tan... Basta que usted abra las redes sociales para que vea cómo está el mundo. Pero aún a pesar de vivir en ese mundo pecaminoso, en ese mundo donde pareciera que todo se está saliendo de control, hay una luz. Hay una luz y usted y yo podemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Desde Esther hasta Nehemías esta semana, pasando por Malaquía y por el Salmo 50, emerge un hilo conductor. Y ese hilo es Dios restaura a su pueblo, no solo físicamente, sino espiritualmente. En Esther, Dios obra en lo oculto, en lo secreto, para salvar. En Malaquías, confronta la religiosidad vacía y promete un futuro redentor. En el Salmo 50 llama a una adoración genuina. En Esdras vemos el poder de la palabra para transformar. Y en Nehemías la restauración incluye tanto muros como corazones. Dios nos llama hoy a confiar en su providencia, a vivir en santidad, a adorar con sinceridad y renovar nuestro pacto con Él. Él es el mismo que levantó a Esther, a Esdras, a Nehemías, y sigue levantando hombres y mujeres como usted y como yo para este tiempo. No nacimos en otro tiempo, nacimos en este tiempo, en un tiempo donde Dios nos permite ver su gloria, donde Dios nos permite ver su bondad y su amor, amado. Así que este fue el resumen de la semana número 39. Gracias por estar ahí conectado. Gracias.